Seguimos poniéndola mañana en camino, estamos en el 98.7 y tal cual lo habíamos advertido, tenemos la alegría de recibir una vez más aquí en nuestra casa, ante este micrófono, al politólogo, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de la República, participante del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas, investigador, autor de un libro que además sirvió de excusa para que con él conversáramos, Marcha Forzada, Poder Civil, Poder Militar. Es el momento de recibir a Alejandro Pascuariello, autor de La Restauración Compleja, Primeros Pasos y Tropiezos de la Democracia. Hola Alejandro, buen día, bienvenido. Buen día Alejandro y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. No, al revés, gracias a vos por aceptar la invitación y bueno, felicitaciones a propósito de este libro que cualquiera puede entenderlo, es un esfuerzo muy grande que nació como necesidad de investigación. ¿Hace cuánto y de qué manera? Bueno, mirá, te comento brevemente. Algo en el libro contás, ¿no? Algo en el libro adelanto. Cuando estábamos preparando mi primer trabajo, Marcha Forzada, tuvimos una entrevista en aquel momento con quien fue mi profesor y es mi amigo, el profesor Gabriel Quirici, tomando todos los temas inherentes al libro, que eran 37 años, desde antes del golpe hasta la promulgación de la Ley Marco de Defensa Nacional. En aquella charla que tuvimos con él, me comentó que de acuerdo a su criterio, el periodo de la calle estaba... Calle Padre. La calle Padre estaba muy poco estudiado historiográficamente y además, de acuerdo a su criterio, había sido el periodo más complejo si tomamos en cuenta esos 10 primeros años de democracia. Claro. Y eso que ofició como una especie de llamita. Fue un disparador, evidentemente sin proponérselo, me estaba dando la idea, me estaba dando la pauta de que había un periodo sin investigar y bueno, y alguien tenía que hacerlo, nos recogí el pesado guante y ahí está el resultado. Decís también que ni por asomo creés que con este trabajo se aborde todo lo abordable, ¿no? No, efectivamente, este tipo de trabajos es simplemente aportar un pequeño grano de arena, la complejidad del mismo no se agota en ningún trabajo, sino que uno deja un disparador y después quizá otro lo continúe y así se va tejiendo la historia. Yo les cuento a los oyentes que, bueno, el libro arranca a propósito de la restauración compleja, la restauración democrática, ¿no es cierto? Arranca justamente, obviamente, en el año 85, año 94, el camino al 85, entonces el camino al 85 necesariamente tiene que arrancar antes, ¿no? Y allí aludís al año 1984, un año en el que, bueno, a nosotros por edad nos tocó vivirlo en el mínimo y básico de los asuntos como ciudadanos jóvenes, pero ¿te acordás que fue un año en el que, el 84, en el que pasaban cosas todos los días, ¿no? El 84 fue un año crítico, más allá que uno ahora pudiera tener la percepción de que el camino estaba allanado y que la democracia estaba a la vuelta de la esquina, no fue así. Sí. El profesor de Masi me lo puntualizó muy bien y luego investigando lo pude constatar. Ese año pasó de todo, no solamente lo de Roslik. Pasaron atentados, censuras, clausuras, represiones, es decir, fue un año complicado. Y te digo más. Pero y te tiro, corregime, llegó Wilson, metieron en cana a Wilson, liberaron a Wilson, del medio hubo elección, no sé, 12.700 cosas. Es totalmente correcto. E incluso me comentó De Masi que si no se daba la negociación del Club Naval de la manera que fue, se seguía estirando y no daban los tiempos para armar las listas, la elección, había Goyo para rato. Claro, palabras de él. Claro, ese es un asunto muy interesante, esa mirada del profe De Masi, que tenemos también el honor y la alegría que es habitual colaborador de este programa, un querido amigo. Esta idea porque convengamos que en esos momentos había como dos miradas distintas acerca de cómo salir. Por un lado, podríamos decir, corríjame, profe, por un lado, la representaba por lo que podríamos llamar el wilsonismo. Los militares ya no dan para más, esto se está cayendo solo, no lo resolvemos con la gente movilizándose
y cualquier negociación puede dar cuenta de concesiones que tendríamos que dar y que no necesariamente ellos necesitan porque ya se están yendo solos, ¿no? Por otro lado, lo que provoca la existencia del Club Naval y sus negociaciones, una mirada distinta, liderada por Julio Sanguinetti, y con un actor fundamental para que todo esto tuviera sentido, que era el Frente Amplio, ¿no? Correcto. En el sentido de que tenemos que negociar y aunque la salida implique defectos, esa va a ser de todas maneras una mejor solución democrática que seguir soportando la dictadura que, si bien está débil, está frágil, ni por asomo rige la idea de que se van solos. Más allá del gesto legítimo de las opiniones, ¿hay datos que permitan por lo menos suponer que una era más pertinente que otra? Bueno, yo estoy totalmente convencido de que la solución a la cual se llegó fue la más correcta. Y te digo por qué. La percepción que había de que a la dictadura la corrimos con la gente en la calle no se terminó dando en la realidad. Y tenés el ejemplo que acabas de mencionar. El día que vino Wilson, que todo el mundo decía, vamos a buscarlo y no dejamos que se lo lleven preso. La Ciudad Vieja estaba sitiada, el puerto estaba armado a guerra, nadie se pudo acercar. Estaba la gente, pero fuera porque la gente salió, ¿no? Bien, allí te deslizás por el año 84 y como decía más temprano, luego de abordar esos momentos históricos, les recuerdo que el libro además tiene... es muy rico en documentos, en anexos, en voces que uno ya no recordaba o que francamente tengo la sensación que nunca había escuchado antes. Después vamos a la restauración compleja. ¿Y por qué la adjetivás de compleja esta restauración democrática? Porque este tipo de procesos, más allá de lo que uno pueda suponer, siempre son complejos, a tal punto que la nuestra, que puede considerarse una transición exitosa, también estuvo llena de complejidades. Obvio, si uno la compara con Argentina, la compara con Chile, la compara con España, más allá de que es muy ponderada, la nuestra puede considerarse muy exitosa, porque más allá de todo, hoy gozamos de una democracia como pocas. Y en ese sentido, cuando hablamos de la restauración, la reinstitucionalización, estamos hablando de qué aspectos. ¿Solo el vínculo de los militares con la institucionalidad, el apego a las normas constitucionales, el que estos comprendan que en realidad no alcanza con tener las armas para ejercer el poder, sino que deviene, ya lo dijo Artigas, de la autoridad de los ciudadanos, en este caso expresadas por las urnas? ¿Era ese la piedra en el zapato de la recuperación? ¿O había otras debilidades, otras fragilidades? No, evidentemente el régimen venía golpeado, digamos, en lo económico y venía con desgaste frente a la población. Militarmente estaba intacto, no como en Argentina que perdieron la guerra y se derrumbaron. Aquí estaba intacto. ¿Qué ocurre? Estos procesos no es como que uno cierre un grifo y abra el otro, sino que, como bien dijo Sanguinetti muchísimas veces, su primer gobierno fue de transición. Por eso yo siempre aclaro que existe un consenso generalizado que habla que el fin de la transición es el 16 de abril del 89, cuando se ratifica la ley de caducidad. Algunos dicen la elección del 89 porque no hubo ni partidos ni presos políticos. Es verdad, se presentaron todos los que quisieron, ¿no? Sin embargo, en esta investigación hubo eventos que excedieron ese límite. Por eso, el final de la transición se torna bastante más difuso. Ahí está. Bueno, entonces vayamos a esos eventos porque justamente esos eventos están localizados durante el gobierno del Partido Nacional, ¿no es cierto? Exactamente. Y te animás a repasarlos, a recordarlos, vos los analizás uno a uno en el libro, pero en todo caso uno tiene la impresión, tal como señalabas, que o bien, por lo que señalás vos, la ratificación de la ley de la caducidad, o bien, a los pocos meses, la elección nacional, una elección nacional que además arroja dos asuntos muy importantes, el que vos señalabas. Bueno, luego de la dictadura, en este caso, van todos los que pudieron. Alguien podría decir. Wilson no. Pero porque Wilson murió, ¿no es cierto? Pero en todo caso, alguien podría decir también,
la dictadura se dio el lujo de sacar a Wilson de la grilla y sacarlo para siempre, porque no estuvo en el 84 y después la muerte le impidió estar en el 89, ¿no es cierto? Es cierto, sí. No existen pruebas fehacientes, pero hay indicios que el apoyo a la ley de caducidad le terminó costando el agravamiento de la enfermedad. Sí, sí. En todo caso, lo que sí está claro es que subyace la idea de que, bueno, con la calle, con las normas de aquella época, no ya elegido, pero con todos los candidatos que quisieron, pudieron. Recordemos, los de la izquierda también, porque, bueno, para esa elección Sereñi fue candidato a la presidencia. Exactamente, ¿no? Y ya compareció como Frente Amplio, porque en el 84 había sido Partido Demócrata Cristiano. Bien, bueno, y también lo había sido en el 71, ¿verdad? Cuando recurrieron a uno de los lemas de los socios de la coalición. Pero y el Partido Comunista ya estaba legalizado, y pudo presentarse con la 1001 y no con la 10.001. Claro, la democracia avanzada. ¿Verdad? Y los viejos dirigentes que habían estado encarcelados en el exilio pudieron estar en las listas, en fin, todo ese... Y entonces da la sensación de que, bueno, todo lo arreglable ya estaba arreglado. Y sin embargo, vos en el libro nos recordás que durante el gobierno de la Calle ocurren una serie de episodios muy delicados todos, muy delicados, que convergen en el crimen a Berríos, ¿verdad? Casi... Y que de pronto a mí me parece que tal como te decía Quirici y como vos lo señalás, en la dinámica del relato de los acontecimientos no están tan presentes, ¿verdad? ¿Vamos a ir a ellos, te parece? Sí, claro. Bueno, podríamos empezar un poquito antes en el 89. ¿Qué es lo que ocurre? Desde la óptica de las Fuerzas Armadas, en el 89 cae el muro y desaparece el enemigo. Tú recuerdas bien que en ese momento el enemigo era el comunismo, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, que se conoció así posteriormente. En aquel momento era doctrina, la seguridad en el desarrollo, ¿no? Dar seguridad al desarrollo. Después se conoció como doctrina de la seguridad nacional. Si bien el nombre correcto es doctrina de la seguridad nacional. Termina el comunismo y ellos se ven que, bueno, ¿dónde está el enemigo? El enemigo cayó, ¿qué hacemos ahora? Eso por un lado, ¿tá? ¿Qué hacemos como Fuerzas Armadas? No tenemos enemigos. Estaban todos como expectantes. Esto me lo constataron varios de los porque conversaste, ¿verdad? O muchos. Por otro lado, cuando asume la Calle, esto es muy importante, él no tenía generales, oficiales, nacionalistas para ascender. Claro. Entonces rompe un criterio que se utilizó durante toda la dictadura y que lo continuó Sanguinetti, que es ascender los oficiales de la derecha, el oficial más antiguo. El libro de Amado es revelador en ese sentido, ¿no? Bajo sospecha. Exactamente. Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Esto no lo ideó Luis Alberto Lacalle, ya lo había hecho el primer colegiado blanco en el 59. Tampoco tenía oficiales blancos para ascender. Rompe el criterio y para ascender un oficial blanco tenía que saltear varios números en el orden de derechas. Recordemos, el orden de derechas es al que le corresponde por antigüedad. El oficial más antiguo. ¿Qué ocurre? Entonces Lacalle rompe nuevamente el criterio y asciende oficiales blancos. Y tiene como vórtice el conflicto el ascenso del vicealmirante Coates, que tú lo recordarás. Sí, claro. Coates no era vicealmirante, Lacalle lo asciende un día almirante y creo que a los 2-3 días lo asciende a comandante en jefe. Y ahí hubo, bueno, te imaginarás. Paréntesis tipo revista Caras. El abuelo del futbolista de la selección uruguaya. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, entonces, ese romper el criterio de derechas más una serie de cambios que él intentó llevar adelante, que son reestructurar las Fuerzas Armadas, una fuerza de despliegue rápido, con misiles, más pequeña, más profesional, todo ese tipo de cambios, retirar lo que es el despliegue tradicional de unidades, que es lo que todavía está sucediendo actualmente, ¿verdad? Todo ese estás adelantando que no le fue bien con esa reestructura. Cuando vuelve Sanguinetti, esa reestructura se vuelve para atrás, vuelve a punto cero. Todo ese tipo de cambios que él impuso en la fuerza, más lo que te comunicaba anteriormente, que es, nos quedamos sin enemigo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, eso generó en la interna toda una serie de movimientos y complicaciones que se manifiestan, entre otras cosas, con la aparición de los grupos de propaganda armada. La Guardia de Artigas y el Comando La Valleja.
Ajá. ¿Y esos grupos qué objetivos perseguían? Bueno, Eran grupos, para decirlo así, de carácter golpistas, disconformes por el retome institucional de la República, nostálgicos, como en algún momento se dijo. ¿Dónde hay que ubicarlos y qué rol, insisto, perseguían? había varias cosas. Lo fundamental que ellos buscaban, porque tú recordarás que en aquel tiempo se empezó a hablar de las Guardias Nacionales. Se empezó a hablar de que había que ir eliminando lentamente los ejércitos, pasándose a Guardias Nacionales. Al estilo más Costa Rica, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos grupos, que son grupos, si tú lees los discursos, vas a ver que son grupos muy nacionalistas, estaban en contra de eso. Entonces, una de las formas de manifestarse era a través de los atentados. Si bien esos grupos, aún el día de hoy, permanecen en la nebulosa, es decir, no se pudo identificar quién es quién, son como una especie de virus en el cual se perciben los efectos, pero son difíciles de tangibilizar. Tanto Guardia de Artigas como Comando La Valleja, que eran las dos principales facciones, incluso en el libro de Amado, que tú recordaste recién, se dice que ambas eran organizaciones fachadas de los tenientes de Artigas. Recordemos, yo sé que mucha gente lo sabe, pero aún así, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de los tenientes de Artigas? Y los Tenientes de Artigas fue una de las primeras logias conocidas, fundada ya por el 1960 por el general Mario Aguerrondo. Es un grupo blanco, incluso fue candidato a la presidencia. Sí, curiosamente le dio votos a Wilson. Exactamente. Es un grupo nacionalista, ¿verdad? Católico, nacionalista, con ideas conservadoras. Y bueno, ellos nacieron como espejo a los militares ballistas. Ahí está. Ahí está. Y bueno, pero además jugaron un rol importante en la consolidación del golpe de Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que ellos jugaron un rol importante en la consolidación del golpe de Estado. Y eso deviene también de más atrás. No me quiero ir mucho de este tema, pero te digo, yo identifico como una de las causas del golpe de Estado, tú dirás, esto es demencial, pero como consecuencia del golpe de Terra, ahí comienza una de las vertientes. ¿Por qué? Porque Terra destituye un montón de oficiales ballistas, los quita, los degrada. Cuando vuelve la democracia, Amézaga hace una ley para retornarles la carrera. Entonces, ¿ahí qué pasa? Los militares que venían en actividad y los que retomaban la carrera empezaron a chocarse por los ascensos. Claro. Es decir, tenía que ascender uno. Dos nenes para el mismo trompo. Exactamente. ¿Y qué pasó? Pasó ahí que los que venían en actividad crearon una junta revolucionaria cuyo líder era el coronel Esteban Cristi, padre del general del 73, y ahí nace la idea de que todo lo político es clientelístico y todo lo político es corrupto. Y ahí hay todo un hilo conductor. Sí, sí, como una mirada crítica a lo político y que inexorablemente viene con una mirada, por lo tanto, crítico a lo institucional, republicano, democrático, ¿no? Porque si estos son una manga de corruptos, clientelísticos, que lo único que quieren, nosotros venimos a hacer la salvaguarda olvidándose que en realidad uno está al servicio de estos, ¿no? Exactamente, somos los guardianes de los valores nacionales. En ese contexto hay un asunto que, ya que hicimos este paréntesis largo, me gustaría preguntarte, porque teniendo en cuenta esa trazabilidad, vino bien todo este repaso, ¿por qué con la recuperación democrática y en el momento de asumir la calle Herrera no quedaban militares con ciertas simpatías o vasos comunicantes con el Partido Nacional, cuando en realidad se puede decir que fueron actores de cierto protagonismo durante la dictadura, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. Yo en realidad en la investigación no llegué al fondo de ella. Pero se entiende Se entiende perfectamente. Igual te voy a agregar un grado mayor de dificultad, que esto me lo dijo Julián González, que es el civil que más sabe de este tema. Sí, González Guller. González Guller. Que viene, también tenemos el honor de que nos visite. Exactamente. La calle asciende a muchos de los tenientes de Artigas. Sin embargo, el problema con las logias y con los atentados lo persiguieron durante casi todo el gobierno.
Esa es una de las grandes... Como que luce como una paradoja. Exactamente. Eso me lo hizo ver él y tiene mucha razón. Pero acá hay un asunto también que me parece que también jugó un rol. Vos decías al pasar, no conviene mirar estos hechos sin los contextos nacionales e internacionales. Exacto. Estábamos en un momento histórico donde la mirada de los poderosos, de los organismos internacionales de dinero, etcétera, recomendaban estados cada vez más pequeños. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Las miradas más liberales, más ortodoxas. Fue el momento de auge, ¿no? El consenso de Washington. Que la Thatcher, que Reagan. Y una mirada de los Estados Unidos muy presuntamente autocrítica de haber apoyado golpes de Estado. Pero ahora, atento a estados más pequeños, vieron que aquello que ayudaron a contribuir a que crezca, desde el punto de vista, estoy hablando solo de lo numérico, implicaba unos gastos insostenibles para esta mirada, que invitaba a la reflexión, bueno, ya llegó la época de ejércitos más chiquitos, más profesionales, más pequeños, bueno, para decirlo claro, que gasten menos. Eso seguramente hizo ruido, ¿no? Y a mí me imagino que el gobierno de Lacalle, liberal, y además reivindicando lo liberal, eso es una cosa que no se le puede nunca acusar a Lacalle y a los suyos, tenía una mirada liberal que la reivindicaba, la defendía y la explicitaba. Exactamente. Implicaba también meterse, por lo menos en alguna dimensión, con las Fuerzas Armadas en general y con el ejército en particular, ¿no? Exactamente. La idea de las Guardias Nacionales venía por ese lado. Pero te voy a adicionar un detalle no menor. Estados Unidos apoyó los procesos. Uno de los puntos de quiebre fue Malvinas. Vieron que ese ejército podía llegar a ser una complicación como realmente fue. Claro, recordamos que Estados Unidos se puso claramente del lado de Inglaterra, ¿no? En ese aspecto. Exactamente. O sea que hicimos crecer un pequeño monstruo. Alentamos a... Pero que además nos cuesta muy caro, ¿no? Exactamente. Entonces, la doctrina de las Guardias Nacionales existió, incluso un alto oficial retirado me dijo, había una idea que el Ejército Nacional sea ahijado de la Guardia Nacional de Connecticut. Ellos le daban equipamiento, repuestos, materiales, todo lo que tenían, el apoyo, pero serían ahijadas. El gobierno hasta ese momento lo vio muy bien. Fueron los militares los que lo advirtieron y dijeron no. Ahijados de nadie, digamos, algo de eso. Las Fuerzas Nacionales Uruguayas, por historia y por mandato, deben ser Fuerzas Armadas Nacionales. Esos atentados, volviendo a la hora, bueno, a la hora de lo que estamos charlando, esos atentados protagonizados por el Comando La Valleja, la Guardia de Artigas, ¿qué características tuvieron y quiénes fueron las víctimas de los atentados? Bueno, como todo grupo de propaganda armada, lo que buscaban era desestabilizar y alarma pública. Incluso ellos mismos quedaban en una gran ambigüedad. ¿Por qué? Los objetivos fueron tan variados y tan disímiles que hubo que buscar bastante para llegar a entender un poco. Por ejemplo, el primer atentado, que casi nadie se acuerda, fue a Walter Seinal, el empresario. El empresario. De ese casi nadie se acuerda. ¿Por qué uno podría suponer que Seinal... Mira, según me dijo un alto oficial consultado, problemas de otro tipo, que no tenían que ver con esto. Pero ¿qué pasó? Al mes le vuelan el auto a Cores. Antes de lo de Seinal, yo recuerdo que Seinal era un hombre muy conocido y que se lo había vinculado históricamente a prácticas vinculadas al contrabando, ¿no? Históricamente. La empresa es una importadora. Hubo después un blanqueo, una especie de retomarla, ¿no? Pero... siempre se estuvo vinculado al contrabando. Y con fuertes vínculos con algunos sectores de la política también, ¿no? Mirá, sobre eso no te podría decir porque hay como un silencio. Un silencio. Bien, lo cierto es que Seinal fue víctima de un atentado. Fue víctima de un atentado que según ¿Qué tipo de atentado? Una bomba en el local. Esto te lo puedo decir porque me lo dijo el coronel Carlos Silva y a él sí lo puedo citar. El único que se dejó citar. Según Carlos Silva, eso fue por problemas de otro tipo. Es decir, que no tenían que ver con los militares ni con el gobierno. Ajá. O sea que posiblemente podrían ser relacionados a sus actividades privadas. Bien, pero después viene el atentado a Cores. Y bueno, y ahí empieza, porque ahí empieza con mayor... automóvil, ¿no? El automóvil que estaba estacionado en la puerta de la casa,
le ponen una bomba y bueno, destruyen el auto. A ver, también para decirlo con claridad, ¿son atentados que procuraban lastimar a alguien o matar a alguien, o que deliberadamente fueron hechos para que sacudir o mover la opinión pública, pero sin generar muertos? Sí, no. Eran para desestabilizar y generar alarma pública, sin generar daños. Te iba a decir, investigando un poco, porque en mitad de esta investigación se dieron a conocer todos los archivos de espionaje en democracia. En uno de los tantos rollos encontré un documento donde hay una persona que habla del atentado y dice que eso está vinculado directamente al robo de la bandera de los 33. Fue en represalia al robo de la bandera de los 33. Recordemos que la bandera de los 33 fue una acción armada del OPR 33. Exactamente. Hugo Cores integró esa organización. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces continuamente reclamaban la devolución de la bandera, que aparentemente... Antes del PVP, digo por si alguien... Claro. Dice, no, pero Cores estaba en el PVP. No, pero esto es anterior. El PVP es una construcción política posterior, exacto, ya en plena dictadura, ¿no? Exacto. Aparentemente la bandera se perdió en Buenos Aires en algún allanamiento y de hecho no se ha recuperado. Bueno, siempre le reclamaban a Cores que devolviera la bandera. Entonces, estos documentos de espionaje en democracia lo que dicen es que el atentado obedecería al robo y no devolución de la bandera. Bueno, pero acá estamos viendo dos atentados. Uno que, según tus fuentes, tenía que ver con razones no necesariamente políticas. Otro, sí, con connotación política, pero más que nada de acto de justicia histórico. Bueno, alguien podría decir, no parecen ser gestos militares, indisciplinados, sí, pero no parecen ser gestos que pongan en riesgo la estabilidad democrática en general y el gobierno de la calle en particular. Y no parecían, pero inmediatamente después viene el atentado a Sanguinetti, ahí está, al que le ponen la bomba en el estudio, y esa misma noche advierten a Valle telefónicamente que él iba a ser el próximo, o sea que ahí ya nos estamos metiendo en un terreno más político. ¿Estos atentados son hechos por qué comandos? ¿Todos por el Artigas o el Lavalleja? El comando de Lavalleja reivindica el de Cores, el de Sanguinetti lo reivindican los dos. Bien. Agregando un grado mayor de dificultad. Nunca se va a saber si fue hecho a propósito o no. ¿Y qué pasó con el sistema político en general ante estos acontecimientos? Es decir, ¿cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Cómo se investigó? Bueno, ¿Cómo se activó el mecanismo del Estado que empieza a defenderse cuando es obviamente atacado? Y lo que es peor, atacado desde adentro. Es verdad. Bueno, te comento. Hubo evidentemente muchas repercusiones políticas, el presidente se reunió con todos los actores, todos pidieron justicia, bueno, lo que generalmente se comenta después de esto. Las investigaciones nunca dieron con los culpables. No se conoció ningún responsable. No. Sin embargo, vos señalás, para que acá me lo marqué, en el marco de estos acontecimientos, como anticipamos, el periodo fue convulso, según consta en los documentos de espionaje en democracia, más precisamente en el rollo 1178, página 391, que creo que aludía recién, ¿no? De acuerdo con el documento, el día 19 de agosto de 1991 tuvo lugar una reunión en un comité de base del Frente Amplio ubicado en Avenida Garibaldi, esquina Avenida Italia. En aquella ocasión uno de los participantes, entre otros, era José Alberto Mujica. El informante manifestó que en la mencionada reunión, Mujica aseguró que en el ejército hay caras pintadas, que son, aludiendo a los argentinos, ¿no? A la jerga que se usaba en Argentina, que son los menos malos porque son nacionalistas. A diferencia de los aprovechadores, estos han tomado siempre las armas para defender el nacionalismo contra el imperialismo, y con todos ellos tiene que ir al diálogo. Con todos ellos se tiene que ir al diálogo. A las Fuerzas Armadas hay que integrarlas, manifestó Mujica, ya que en el Mercosur ellos también se quedarán sin trabajo. Agregó además que si en el ejército hay sectores o grupos que tienen contradicciones entre sí y que tratan de acomodarse, es altamente probable que esas contradicciones que expresaba Mujica se pusieran de manifiesto en una serie de atentados que rompieron a partir del 5 de diciembre del 90 y continuaran con mayor vehemencia el 9 de enero del 91 con el atentado al diputado frente amplista Hugo Cores.
Algunas versiones vinculan este episodio al robo de la bandera, tal como señalabas recién. ¿Por qué entendés que juega cierto rol para entender la lógica de los hechos, esa mirada que sobre los temas tenía el que, en definitiva, con el tiempo fuera ministro, senador, diputado, senador, ministro e incluso presidente de la República? Sí, es muy interesante la pregunta y también las manifestaciones de Mujica, porque evidentemente los dos sabemos que tanto los Tupamaros como las Fuerzas Armadas son nacionalistas y que en el extremo los extremos se terminan juntando. Uh-huh. Tuvimos la constatación con Fernández Huidobro, ministro de Defensa, que fue tal vez el que mejor se entendió con las Fuerzas Armadas. Sí, Uno sí. podría presuponer, son excombatientes y se tienen respeto mutuo, es correcto. Pero a mí un alto oficial retirado me dijo, no pierdas de vista que los dos son nacionalistas y los nacionalismos en los extremos se unen. Bueno, no basta más que cada tanto observar ciertos puntos de conexión entre Cabildo Abierto, Manini en particular, y algunos sectores del MPP, alguna de las voces de los Tupamaros también en particular, Uh-huh. ¿no? Sí, es correcto. Y quedó clarísimo con el ministerio de Fernández Huidobro. Bueno, por ejemplo, integrantes de Cabildo Abierto, cuando lo conversábamos el otro día aquí en La Mañana en Camino, cuando Pacha Sánchez deja diputados para pasar al Senado, porque a su vez renuncia a Mujica, aplauden a Pacha Sánchez, incluso algunos de pie. Y pocos días después no quieren participar de un acto en reconocimiento de los 100 años del Partido Comunista. Es muy interesante Me parece que lo conversábamos con ese detalle. Hay dos actitudes bien distintas para con integrantes de un mismo partido político, Frente Amplio, ¿no? Pero acá es donde vemos por lo menos comportamientos públicos distintos. Las lecturas forman parte de otro asunto, pero que el comportamiento político fue ese, me parece que es algo que por lo menos uno debería prestarle atención. Y eso debería obedecer a la lógica de los nacionalismos. Y ahí es donde se cuelan algunas miradas nacionalistas. Claro. Recordemos que Mujica, todo esto estimulado por tu libro, Mujica en particular, los Tupamaros en general, con Nelson Fernández, ahora me recordé que charlábamos todo esto, vieron con muy malos ojos la acción que empezó el juez Garzón Uh-huh. y que determinó que la autoridad de Inglaterra metiera en prisión para ser interrogado a Pinochet. Más bien que la idea de muchos de derecha y de izquierda era, deja que de esto nos encargamos nosotros, ¿no? Frente a la otra mirada, que es los temas de los delitos de lesa humanidad Uh-huh. y los temas de la justicia, les pertenecen a la humanidad toda y al planeta todo, ¿no? Sí, es bien interesante y me dejaste un poco pensando en lo que me acabas de comentar, que yo realmente no lo sabía, y sí, tenés razón. Obedece al nacionalismo y me deja la duda, porque el Partido Comunista había apoyado el movimiento del 73, sobre todo el movimiento de febrero. El de febrero, claro, con los comunicados 4 y 7, cuando pensó, bueno, no solo el Partido Comunista, ¿no? Unos cuantos más, Varios. pero que se trataba de un golpe bueno, de un golpe de izquierda, por decirlo de algún modo, Exactamente. ¿no? Y ellos tienen la doctrina, ¿verdad? Los comunistas tienen la doctrina de que al ejército hay que tenerlo de su lado. Bien, y bueno, y recordá aquella famosa frase de Topolán, que el decir nosotros tenemos que... Lo curioso es que qué le pasó a las Fuerzas Armadas, y este es otro un asunto que con González Guller también hablamos, qué le pasó a las Fuerzas Armadas durante estos 15 años, si para decirlo así, el Frente Amplio entre los oficiales de las Fuerzas Armadas en 15 años de gestión logró un solo voto. Sería interesante eso de averiguar, ¿no? Porque, abrimos una línea de investigación. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los militares voten blanco, voten colorado, voten cabildo. Y nos parece natural que no voten al partido mayoritario del Uruguay. Claro. Me parece que por lo menos hay que preguntarse. No es raro de unas fuerzas armadas que constantemente dicen que son democráticas, representativas de su pueblo, vasos comunicantes con la gente, pero no es raro que no haya uno. No tengo forma de comprobarlo, ¿no? Estoy poniéndolo como hipótesis para ser investigado por ustedes, por ejemplo.
abrimos otra línea de investigación. Bueno, volviendo a aquellos años, pero la cosa no quedó ahí en cuanto a las dificultades para el gobierno de Lacalle, ¿no? No, los atentados continuaron y después se dio un hecho que a veces nos olvidamos, pero que fue también un poco de la mano, que fue la segunda huelga policial. Exacto. Porque recordemos Sandra que Dodera, ¿te acordás? exacto, recordemos que, porque uno siempre habla de la huelga policial, fue la segunda, porque la primera fue la del 87, que duró 3 días y que no pasó nada. Pero tú recordarás que cuando vino Felipe González, los patrulleros hacían servicio de emergencia. El 2 de noviembre claro. del 87. Felipe González, el gobernante español, Exactamente. Después hubo, de acuerdo también a los documentos de espionaje en democracia, una idea de una marcha de esposa de policías, allá por el 91, que no sé si se llegó a concretar o no, porque reivindicaban también por salarios, por vestimenta, por horas, por un montón de cosas que no se vieron contempladas en el 87. Si en el 87 como que les dieron un poquito y a trabajar. Y era una época complicada el 87, estábamos a la vuelta de la esquina del 85. Entonces eso se desbarató fácilmente. Incluso un amigo que en ese momento era granadero me comentó en una conversación fuera de todo protocolo, las presiones por parte de la oficialidad eran durísimas para terminar la huelga. Bien. Y todo esto desemboca en el caso Berríos, ¿verdad? Exactamente, después Yo sé que para vos es llover sobre mojado, pero no, recordalo, pero sintetizalo. Es muy interesante. Me quedó una puntita de lo de la huelga policial, porque según el prosecretario de la presidencia, García Pintos, Pablo García Pintos, los que estaban detrás de la génesis del conflicto policial no estaban ajenos a los que ponían bombas. Porque en el medio de todo eso, ¿te acordás cuando les cortan la luz y tienen que bajar los 7 pisos por escalera? ¿Te acordás de todo eso? Sí. Bueno, ahí en esa noche hubo 4 detonaciones en la capital. En medio de todo eso. Bien. Es decir, que con puede lo que haber... podríamos hablar de personas que formaban parte de estos comandos, no solo del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino también de la policía. Más bien que había un apoyo tácito de las Fuerzas Armadas a los huelguistas. ¿Qué fue lo que pasó con Berríos? Eugenio Berríos, nosotros lo recordamos un poco mejor, pero para que la audiencia tenga una idea, era un bioquímico chileno, ex agente de la DINA, que estuvo vinculado a la dictadura de Pinochet en la fabricación de gasarín, que Pinochet tenía idea de usar contra los enemigos del régimen, e incluso que Berríos en algún momento llegó a decir el dislate de con esto podemos contaminar todo el agua de Buenos Aires, cosa que afortunadamente no sucedió. ¿Qué es lo que ocurrió? Berríos tenía mucha información, mucho conocimiento de todo lo que había visto y hecho dentro. Cuando matan a Letelier, el juez lo llama a declarar. Entonces hay una orden directa de Pinochet de sacarlo de Chile. Lo sacan en una operación secreta, Berríos desaparece de Chile y por vía argentina llega a Uruguay. Acá está en una situación de semilibertad, controlado por oficiales chilenos y uruguayos, pero él vivía libremente. Es decir, pero solo, ¿verdad? No con su gente. Exactamente. Digamos, no con su esposa, porque está el tema ese. Exactamente. Bueno, en algún momento él manifiesta intención de volver a Chile y es ahí que lo trasladan a la casa de los padres de Radaelli en Parque del Plata. Lo traslada y en un sistema que es semipreso, ¿no? Exactamente. O preso. Exactamente. En ese caso sí, estaba bajo libertad condicionada. No como Montevideo, que él se movía y estaba controlado. En un momento se escapa de los captores, va enfrente a la casa que resultó ser del capitán Cabrera, capitán de Marina, y le dice, me tienen secuestrado, me ayuda, no sé qué. Van a la comisaría, hacen la denuncia y en ese momento llega Radaelli con un montón de militares, de civil, de particular, todo, a decir que Berríos no estaba en sus cabales, que se lo tenían que llevar. Bueno, y ahí pasó lo que lo llevan a la policlínica para ver si realmente estaba demente o no. Pasó que llega el jefe de policía de Canelones, donde se le vuelca el tintero en el libro de parte donde había quedado estampada la denuncia. ¿Te acordás? Bueno, el hecho es que Ramón Rivas, el jefe de policía de Canelones, interfiere y se llevan a Berríos. Es decir, un ciudadano que fue a la comisaría de la zona
denunciando que está siendo víctima de un secuestro, es sacado del lugar por actores del Estado, en este caso del Ejército, pero además con convivencia de la propia policía de otros estamentos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y de eso no se supo nada. Esto se empieza a saber, y esto me lo contó Samuel Blixen, que él investigó ahí en la zona. Al poco tiempo, el comisario, subcomisario y la gente de la comisaría les hacen un sumario por temas internos de la policía, y ellos mandan una carta a Ramírez diciendo, pero ¿cómo nosotros nos hacen un sumario por esto? ¿Y acaso lleva una persona de la comisaría? Ramírez, el ministro del Interior. Bueno, y enterado Ramírez, ahí ¿Y bueno, esto cómo es la cosa? Claro. Y Blixen me remarca la plausibilidad y lo encomiable de la postura de Ramírez, porque Ramírez dice, no, esto yo no lo llevo, hay que investigarlo. No puede ser. Y ahí es que empieza toda la investigación parlamentaria y todo eso que está bien. Recordemos que además la calle no estaba en la época. Estaba en Londres. Estaba en Londres de viaje. Gonzalo Aguirre era el presidente en funciones, exacto, ¿no? Bien. La calle se entera en el viaje. Y viene con la idea de poner un poco la casa en orden. Y esto también está en los archivos de espionaje en democracia, está constatado. Hay una comunicación de la secretaria Marta de Fuentes, hablando precisamente del tema de que él venía a restituir a Rebollo y a Guerrón. Bueno, recordemos que a Berríos lo matan, y lo matan acá. Exactamente. No, lo digo porque mostraban fotos de Berríos, claro, en Europa, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasó? Después, en un momento, Abreu creo que viene con la comunicación de que había recibido unos faxes de Italia con la foto de Berríos y una carta donde agradecía y decía que estabas bien, que iba a volver a Chile y todo eso. Entonces se generó como una expectativa en el ambiente político y en la prensa de que el tema estaba resuelto y que Berríos se encontraba con vida. Pero un oficial que pidió reserva de su identidad, llamó a la esposa de Fau y le dijo que Berríos estaba muerto desde febrero, llamando Fau. El diputado. Exacto, que después fue ministro del gobierno de Sanguinetti. Exacto. Y después yo me enteré que cuando... Bueno, en realidad Fau fue ministro de Sanguinetti y de Valle. Ah, está. De los dos. Cuando Pinochet viene de viaje en el 93, que estuvo en Punta del Este, que está la famosa foto con Casella y todo eso que tú recordarás, parece que ahí se entera de cómo iba el tema de Berríos y que da la orden de silenciarlo. Bien. Y desde la perspectiva democrática, republicana, institucional, perdón que insista, ¿qué dejaba en evidencia todo este movimiento? Bueno, evidentemente tres cosas. Que todavía el poder de los militares estaba fuerte, porque la idea primigenia era remover al comandante y eso en los hechos no ocurrió. Y desde ¿El comandante cuál era en la época? Juan Modesto Rebollo. Ajá. Y desde la perspectiva del periodista Sergio Israel fue un golpe de Estado técnico. ¿En qué sentido aplicaría como golpe de Estado técnico? Porque aparentemente el presidente iba a llevar adelante una determinación y la oficialidad le dijo... Esto no va. Bien, digamos, cito el libro, retornando al hecho, el anuncio generó expectativas tanto en el ámbito parlamentario como en la prensa que el caso parecía resuelto y que Berríos se encontraba en vida en el extranjero, lo que recién señalábamos. En tanto, el día 29 de junio disparan contra la ventana del despacho del juez Bomero, en la ciudad de Pando. Bomero era quien precisamente se encontraba llevando adelante la investigación del caso Berríos. Recordemos que... eran los jueces los que llevaban adelante la investigación, exacto, no como ahora que lo hacen los fiscales, ¿no? Agrega el libro, en el marco de dicha investigación, el 22 de julio, el ex jefe de policía de Canelones, Ramón Rivas, declaró en la sede del juzgado de Pando. Al día siguiente, Bomero cita a declarar en calidad de testigos al capitán Eduardo Radaeli y al teniente Tomás Casella. Radaeli era el dueño de casa donde estaba detenido el día 28 de julio. Los mencionados militares no concurren a declarar, compareciendo en cambio el día 2 de agosto sin consecuencias jurídicas. En ese momento no tuvo. ¿Hubo algún momento en donde el Estado uruguayo, la democracia uruguaya, surció todo esto o forma parte de esos nidos que van quedando como asignaturas pendientes desde la perspectiva, digamos, de la institucionalidad sana y adecuada? No, quedó como asignatura pendiente, porque tú recordarás que después la calle dijo que el problema de Berríos era un asunto chileno y fue quedando por ahí. Los procesos judiciales no tuvieron resultados, quedó todo en foja cero, digamos, hasta que después empezó en Chile
tú recordarás, con el juez Alejandro Madrid, esos militares fueron procesados en rebeldía en Chile y después viene todo lo de la extradición, que al juez Mirabal le tiran el tiro en el buceo, que fue un aviso, porque él me dijo, me pasó cerca, pero fue un aviso, porque yo muerto no servía. ¿Quién no servía muerto? El juez Mirabal era Claro. el que dictaminó la extradición. Bien, perfecto. Estamos besando el final. En todo caso, ¿para quién te parece que esto es útil? Bueno, mirá, a mí me parece que toda persona que tenga apetencia de conocer esta parte un poco más desconocida de la historia reciente, pero sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen necesidad de conocer toda esta parte. ¿Y por qué? ¿Y por qué te digo los jóvenes? Uno tiene la natural tentación de decir, esta democracia que gozamos hoy es un estadio natural. Es un orden natural. Y sin embargo no es así. La democracia hay que cuidarla todos los días. Y es una construcción, exactamente, ¿no? De todos los días. La restauración... ¿Están librerías? Porque están todas las librerías. Bien. La restauración compleja, primeros pasos y tropiezos de la democracia, del politólogo Alejandro Pasquariello. Bueno, les cuento que el libro avanza, ¿verdad? Bueno, en todo caso servirá para... Y además, repito, no solo es muy rico en el análisis, sino también que es muy rico en los anexos, los documentos, las entrevistas. Bueno, ¿con cuánta gente conversaste a propósito de este libro? Bueno, mirá, conocidos con el historiador de Masi, que sabe muchísimo, el periodista especializado Samuel Blixen, que también sabe muchísimo, con el coronel Carlos Silva, presidente del Centro Militar, que muy amablemente me recibió y me contestó todas las fáciles y las difíciles, y después con unos 8 oficiales más que me pidieron absoluta reserva de la identidad, altos oficiales, que me dieron muchísima información. Bien. Bueno, te deseo mucho éxito y te agradezco mucho por la visita, ¿sí? No, el agradecido soy yo, Alejandro, un gusto como siempre y saludo a la audiencia. Repito, Alejandro Pasquariello, autor de La restauración compleja, primeros pasos y tropiezos de la democracia, nos ayudó a poner la mañana en camino.